Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Estamos aquí desde el Castillo de Chapultepec, cobijados por las musas en el Museo Nacional de Historia. Me acompaña mi queridísima Isabel Revuelta. Gracias, hola. Y mi queridísimo Alejandro Rosas. Y hoy vamos a tener una conversación muy importante sobre uno de los íconos de nuestra ciudad. El Palacio de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque está cumpliendo exactamente el 29 de septiembre, 90 años de que fue inaugurado finalmente después de gritos y sombrerazos y mil problemas. 29 de septiembre de 1934 abre sus puertas y hasta la fecha las mantiene abiertas. No podía ser heredero que no estuviera a la altura de ese gran teatro nacional que durante el siglo XIX pues fue la sede de todos esos acontecimientos culturales que un siglo convulso, efectivamente, política y militarmente hablando, pero que sí tenía una conciencia cultural, y México empezó como ciudad a recibir todos esos artistas y todas esas grandes obras. El Teatro Nacional dio paso a este gran nuevo teatro, el Teatro de Bellas Artes, que fue convocado por don Porfirio y que gana el concurso. Un arquitecto que ahora que estaba yo estudiando el tema, me llamó muchísimo la atención y me encanta que su escuela, donde él se titula como arquitecto, es Chicago. No podemos entender el siglo XX sin la arquitectura de Chicago. Y pensamos en los grandes edificios, en los grandes rascacielos. Franklin Lloyd Wright. Las estructuras de acero, porque de lo que está hecho el Palacio de Bellas Artes, y bien dices, Alejandro, en ese periplo de los años que fue concluirlo, es de acero. Y hay que contar algo que a lo mejor ustedes no saben, pero que nosotros somos unos curiosos. Los terrenos y el Teatro Nacional pertenecían a la madre de los hermanos Cerdán. Que son comprados por Porfirio Díaz para comenzar su construcción en 1904. Y se tardan la friolera de 30 años en terminarlo. Muy cerca de lo que fueron el convento de Santa Isabel. Sí. Era frontera, o sea, sí. Porque además, para llegar a este momento, 1904, que es cuando se pone propiamente la primera piedra, se transformó muchísimo el paisaje urbano de la Ciudad de México, porque como comentaba Isabel, pues teníamos el Gran Teatro Nacional, que había sido el Gran Teatro de Santa Ana, que había sido el Gran Teatro Imperial, y que tenía su pórtico exactamente en lo que hoy es, que es la calle de Allende en su continuación de Bolívar, y que cruzaba, el pórtico estaba exactamente en lo que hoy es 5 de Mayo. Bueno, ahí estuvo hasta a principios de 1900 aproximadamente, que es cuando ordenan demolerla. Ya estaba abierto 5 de Mayo y se llamaba así más o menos desde 1861, desde el Zócalo hasta prácticamente donde estaba la puerta del Teatro Nacional. Hasta ahí ya estaba. Entonces, la demolición del Gran Teatro Nacional en 1900 permitió que se continuara 5 de Mayo hasta llegar a donde estaba parte del convento de Santa Isabel, y que hoy es todo ese predio que ocupa la explanada de Bellas Artes y la construcción del palacio. Claro, y estaba cambiando la ciudad, también por ahí estaba una cigarrera, era entre que sí se utilizaba o no los planos de Adamo. Yves Limantour, que era el hombre que tenía esta gran idea de la ciudad, dejémoslo en la gran idea estética, le encarga otro edificio que está muy cerca, que es el edificio postal. Entonces es un arquitecto ya comprobado que iba a gustar muchísimo, pero fíjate, llegó a México porque gana el concurso del grandísimo, magnilocuente Palacio Legislativo, que al final nunca se construyó ese proyecto. Y cuando empiezan a hacer el Palacio de Bellas Artes, decía yo periplo, porque incluso se tardan tanto tiempo que los estilos estéticos pasan de boga. Y entonces lo que empezó a hacerse con este Art Nouveau, con esta mármol de Carrara, que hay que decir que la cantera es mexicana, es de por ahí de Tenayuca y del estado de Guerrero, pero todo lo que son los mármoles con lo que se iban a hacer los frisos y demás hornos son traídos de Carrara.
ciudad natal de Adamo Boari. Entonces, bueno, estaba muy en boga el Art Nouveau, todo este modernismo, pero claro, cuando lo concluyen tanto el arquitecto Pani como el arquitecto Mariscal, ya hacia los años 30, después de la Revolución, pues lo que estaba de moda era el Art Nouveau. Perdón, el Art Deco. Y una cosa que me gusta siempre decirla porque es entrañable, Adamo Boari deja para siempre el rostro de su perrita, Aida, yo creo que le gustaba la ópera, en estos pequeños frisos. Toma también grecas de Mitla, de estas ruinas prehispánicas. Bueno, no eran ruinas cuando llegaron los españoles, todavía cohabitaron en Oaxaca. Pero no nada más eso, sino los nopales. Pero ya en 1902 ya eran ruinas. En 1902 ya eran ruinas. Nunca han sido tan ruinas, fíjate, porque hay una iglesia que siempre han estado habitadas, pero claro. Pero yo creo que la palabra ruinas no debería ser utilizada. ¿Despojos? No. Zona arqueológica. La zona arqueológica me gusta. Perdón, es una zona arqueológica. Y cuando la terminan, el arquitecto Pani Mariscal en los años 30 ya es el Art Deco que les comentaba. Pero al final, no, o sea, evidentemente son 30 años de diferencia entre el 4 y la inauguración, pero al final logran integrar todos los elementos arquitectónicos y no se ve una cosa extraña. Lo que sorprende... Sí, es como un pastel. A mí no me parece. ¿Sabes qué? Ay, Se me hace un pastel, la máquina de escribir del monumento a Víctor Manuel en Roma, que me disculpen los romanos. Eso sí me parece un pastel. El monumento el Palacio de Bellas Artes me parece lo que dice Alex, que sí se integran todos esos elementos. Sí. A mí lo que me llama la atención es que un gobierno emanado de la Revolución haya consentido... Bueno, por un lado, ya era demasiado el gasto que se había hecho como para echarlo para atrás, o sea, estaban las finanzas muy en ruinas como para, vamos a deshacerlo. Pero de todas maneras, al final, quien lo inaugura va a ser Abelardo L. Rodríguez, en un momento donde el movimiento o el nacionalismo revolucionario está a tope, y entonces inauguras un palacio que te remitía mucho más al porfiriato que a la nueva era revolucionaria. Y le hace algunos ajustes, porque eso que dices es muy interesante. Por supuesto que el proyecto original tenía salones de baile y tenía grandes espacios para esas fiestas que todavía eran de la época de don Porfirio, pero ya con el Estado revolucionario se ponen pequeñas salas para escuchar música, orquestas de cámara y para hacer la Manuel M. Ponce, o sea, salas mucho más pequeñas que no se iban a hacer esos grandes bailes. Pero yo creo que sí está integrada la lógica revolucionaria con los maravillosos murales que hay dentro del claro, palacio. Por supuesto. Rivera, Siqueiros, Orozco, o sea, representados González ahí. Camarena también. Representados ahí los más importantes muralistas mexicanos agrupados en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que eran todos ellos, si no comunistas, por lo menos tenían tendencias de izquierda. Y el programa de inauguración el 29 de septiembre, por una parte fue la música, que la dirigía la orquesta Carlos Chávez, y el subdirector de esa orquesta era Silvestre Revueltas, y la obra se llamaba Las Llamas. Y la verdad sospechosa, porque además ese espíritu del Teatro Nacional, a veces nos olvidamos que el Palacio de Bellas Artes es también para ver teatro, y ponen de Juan Ruiz de Alarcón La Verdad Sospechosa ese 29 de septiembre. Pero ojo, porque hubo dos inauguraciones, la del pueblo, que fue en la mañana, y en la tarde-noche fue ya con las pieles, los nuevos revolucionarios. Los nuevos Cadillacs, que de fifís no tenían mucho. Y entonces sí, La Verdad Sospechosa y la orquesta y todo. En la mañana era como el pueblo. O sea, que entrara la gente, que viera la inauguración, fue el presidente. Y hasta donde tengo entendido, a la de los ricos ya no fue Abelardo L. Rodríguez. Ya, los ricos claro, que eran revolucionarios. Sí, no la eran nueva los ricos clase, porfirianos. social. Entonces, es muy curioso cómo hay dos inauguraciones el mismo día para dos sectores de la población de la Ciudad de México. Ahora, el retraso... perdón. No, por favor. El retraso no nada más fue porque las arcas quebraron. Cuando fue el porfiriato, que la primera piedra la pone Porfirio en 1905, aunque 1904, y la inauguración es 1905. Pero lo que sucede es que se empieza a hundir. Con esta estructura metálica más el mármol, se empieza a hundir y a hundir y a hundir, y entonces no va a estar lista para... Es de las pocas obras que no estuvieron listas para el centenario. Y al final, en 1921, dejó de asentarse en ese subsuelo. 1,80 m fue lo que descendió
ese monstruo que es bellísimo, que es el Palacio de Bellas Artes. Y perdón, cuando dije pastel, hay pasteles que me gustan. Y este es un pastel que me gusta. No era... Pero el que hambre tiene... Yo jamás he pensado, qué rico pastel. No, nunca dije qué rico, dije que me gustaba. A mí no me gusta el de Víctor Manuel. 29 de octubre de 1919, una anécdota curiosa. 29 de octubre de 1919 llega a México Enrico Caruso y se presenta en el Teatro Metropolitan con Elixir de Amor y bueno, hay gritos, sombrerazos, golpes para poder ver al máximo tenor de todos los tiempos. Pero hay algo que tal vez de repente los que lo invitan a venir a México lo llevan a ver el Palacio de Bellas Artes, que estaba a medias, porque faltaban todavía del 19 al 34... 15 años para hacer. Estaba la estructura metálica y el mármol, pero era como una gran manzana abierta. Y cuenta la leyenda que Caruso se puso en el centro de lo que sería el gran Palacio de Bellas Artes y se echó un aria. O sea que el primer tenor que cantó en el Palacio de Bellas Artes sin haber sido concluido fue ni más ni menos que Enrico Caruso. Oye, y además, para añadir a la historia de Caruso, se presentó en el toreo, el que era el toreo de la Condesa. Claro. Ahí en esa misma gira, en 2 ocasiones, abarrotado, increíble. Sí, bueno, por supuesto. Que nos parece increíble que en la Condesa existiera el hipódromo de la Condesa y el toreo. Y el toreo. Maravilloso. No, pero increíble para una población que en 1919 era 90% rural, pues, ¿qué te gusta? 90% analfabeta, y que haya llenado en un México convulsionado, estaba terminando la pandemia de influencia española, llega Caruso y revienta... Y revienta, claro. En 14 ¿no? La pandemia. 18. En 18. Bueno, lo que también llama mucho la atención es el tamaño de estos edificios. Yo creo que tenían una conciencia de dejar un hito en la historia, porque tú ves el Palacio Postal, ves incluso los planos del Monumento Legislativo, que ahora nada más quedó la cúpula. El Palacio de Minería, que también es una proyección de Boari. El Palacio de Minería, el de Obras Públicas. Perdón, enfrente, estoy hablando... El de Obras Públicas. Claro, el que ya hace Porfirio Díaz, porque el de Minas es virreinal y el que lo acaba de hermosear es Manuel Tolsá. Más neoclásico. Es totalmente neoclásico. ¿Tú sabes más de eso? No, bueno, no, me encanta, porque tienes absolutamente toda la razón, pero son estos edificios que le dan un... No podemos creer que una población tan rural y con tanto problema tengas estos edificios brutales. Qué bueno, gracias, porque son bellísimos. Ahora, los famosos Pegasos, el águila que está... Los Pegasos son preciosos. Son preciosos. ¿Sabes dónde estaban antes? ¿Dónde estaban? Zócalo. Estaban en el Zócalo. Claro. Estaban en el Zócalo. Son de un español, los Pegasos. Subirat. Son de una belleza impresionante y también de un peso brutal, porque los tuvieron que poner en diferentes lugares, ¿no? Ahora, a lo largo de la historia, el Palacio de Bellas Artes se ha convertido en hito antes de entrar al centro, porque la calle de Madero tú te quedas de ver en Bellas Artes. Yo recuerdo en los años 90 cuando empezaron a hacer los primeros... me quedo en el Sambors de los Azulejos siempre. Fíjate, pero dejas el coche mejor en el que a eso voy, que en los años 90 hicieron un gran estacionamiento subterráneo. A mí me parecía impresionante que si tuvieron problemas de un hundimiento durante no sé cuántos años, del 4 al 21, se les hubiera ocurrido hacer un estacionamiento en las entrañas de Bellas Artes. Pero bueno, ahí está la anécdota. Es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. También está ahí la galería, dos de las galerías más importantes del país, la Galería del Palacio de Bellas Artes. Hay un restaurante delicioso. Y ya abrió sus puertas. ¿Otra vez? Sí. Qué bueno. Sí, el famoso bistró del Palacio, ¿no? Que se come maravillosamente bien. Y se convirtió también en un lugar muy simbólico de muchas maneras para rendir culto a las grandes figuras fallecidas de este país. Ahí fue velada Frida Kahlo, a la cual de repente le ponen una bandera del Partido Comunista por encima y se arma un revuelo. Bueno, corren al director del INA de entonces. Del INBA. Del INBA. Del INBA. Sí, bueno, pero muchas gentes han sido, o sea, los grandes escritores mexicanos han sido velados en la capilla, no es una capilla, perdón, pues en el anfiteatro. Se vuelve capilla ardiente el anfiteatro del Palacio de Bellas Artes.
volvemos porque hay mucho más que contar, porque no solamente era Capilla Ardiente, sino también escenario extraño donde sucedieron muchas cosas. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Oye, fíjate que Pani, cuando Federico Mariscal y Pani son los de la última etapa, que es del 32 al 34, cuando ya deciden, órale, ya métele la lana final, es con Abelardo L. Rodríguez, que es el tercero de los presidentes del Maximato, y que creo que es su única gran acción de gobierno, haber inaugurado eso. Pero a él se le ocurre en un momento dado, detrás de las puertas principales, poner qué gobernante y quiénes habían sido como los responsables de haber dado inicio a la obra, y entonces estaba Porfirio, Limantur y Adamo Boari, y ponía acá a Abelardo L. Rodríguez, Federico Mariscal y a Alberto J. Pani, que además tenía una larga trayectoria burocrática y revolucionaria, por ahí incluso están las memorias de él. Muy enemigo de Vasconcelos, que en sus memorias le llama Pansi, en vez de Pani. Pero resulta que obviamente un gobierno tan revolucionario, ese nacionalismo revolucionario que estaba en boga en 33, 34, pues enoja al presidente y entonces decide que se quite los nombres de Porfirio, Limantur, y nada más que dejen el año en que comenzó la construcción, 1904, y el año en que había terminado la construcción. Increíble. Hay que hacer una mención especial del enorme y maravilloso telón emplomado hecho por la casa Tiffany's de Nueva York, que es espectacular. Si ustedes tienen oportunidad de ir a verlo, se puede ir a visitar. Es un telón que debe pesar, no lo sé, pero
toneladas. 50 toneladas, una barbaridad. Es una barbaridad. Pero es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Es de mis partes favoritas, de verdad vale muchísimo la pena. Y como además también es casa y es sede del ballet folclórico de Amalia Hernández, Claro. que es maravilloso, que aquí también se presenta, pero bueno. Cuando vas a verlo en Bellas Artes, sí emociona mucho el telón, emociona mucho la cúpula, y les decía, tanto lo que remata la cúpula, que es un águila, o los pegasos, o la cúpula, todos son artistas de la época, son muchos artistas franceses, españoles, italianos, pero ese telón del que tú hablas, Benito, es espectacular. Ahora, hay que recordar que también el Gran Teatro Nacional, que a mí me da mucho gusto hablar de él, fue el primer teatro en América Latina que tuvo un sistema de iluminación con gas. Entonces, el Palacio de Bellas Artes es espejo y reflejo de esa tradición, insisto, artística de la Ciudad de México por tener lo último en teatro. La fosa que se construyó para la orquesta, también de una técnica muy moderna, y lo mismo toda la tramoya y demás. Sufrió una intervención en la época de Rafael Tovar y de Teresa. La gente no estaba tan contenta porque estaban las sillas. Las butacas estaban muy pegadas, se ve que era Exacto. otra generación de mexicanos. Sí. Así Ya es. no tomaron chocomil. No eran como nosotros. Pero hoy se escucha y se vive maravillosamente. Ha creado con la lógica de presentar ahí las bellas artes, que por cierto están detrás nuestro, las musas que mandó a hacer Maximiliano de Habsburgo, y una de ellas es Clio, la musa de la historia que nos está iluminando, espero. Pero entonces, Bellas Artes era el lugar donde se presentaban las grandes estrellas. De repente pensé en la Orquesta Sinfónica de Berlín, entre otras Claro. miles de maravillas. Y grandes directores. Y grandes directores. Estuvo ahí Leonard Bernstein, Exacto, pensar que Alexander estuvo... von Karajan, Claro. entre otros muchos. entre Según yo, ahí, El Pájaro de Fuego, no sé si De ahí Stravinsky. lo estrenó en México o en el auditorio. Pero por ahí también Louis Armstrong llegó a tocar ahí. Claro, y tienes ahora en épocas recientes, a mí me encanta Philip Glass, es un grandísimo compositor, Yo-Yo Ma, el chelista, El mejor chelista. maravilloso. También es un sitio para ver esas grandes obras. Pero ¿Sabes? un día decidieron que Ah, sí. debería ser un poco más popular. Y entonces el gran primer evento popular es la presentación de Juan Gabriel en Bellas Artes. Hicieron un escándalo de proporciones épicas, épicas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que porque realmente él movía multitudes, porque ya habían cantado ahí, por ejemplo, Lola Beltrán y muy agradecido, Pedro Vargas. Pedro Vargas. Pedro O sea, no era tampoco, se le había dado espacio a la canción vernácula, como le llaman, pero alguien que moviera, que te podía llenar una plaza de toros o un estadio o una plaza pública, como Juan Gabriel, y sí fue un escándalo, era 89, por ahí, 90. 90 ya, fue un escándalo. Escándalo, pero se llenó hasta los topes todos los conciertos que dio Juan Gabriel en Bellas Artes. Claro. Incluso muchos de los funcionarios y intelectuales mexicanos que estuvieron en contra de su presentación estaban allá arriba Disfrutando. escuchando muy felices Yo a Juan creo Gabriel. yo creo que ha de haber sido, porque me tocó la discusión, sí Pedro Vargas, sí Lola Beltrán, pero era justamente esta música vernácula, mariachis, es como el ballet de Amalia Hernández, ¿no? Que es, digamos, patrimonio. Pero el Noa Noa, y este es un lugar de ambiente, como que no al final lo hace espectacularmente bien. Tengo familiares que estuvieron y que te platican que hasta se ponían la Yo piel estuve en uno chinita de los conciertos. y que era una cosa espectacular. Ahora me parece que qué bueno que estuvo, que qué bien que estuvo. Y que se haya abierto Claro, esa que se ventana haya de abierto. oportunidad, porque si no, las cosas se vuelven monolíticas, absurdas, solo para unos pocos. Y hay un programa para festejar los 90 años justamente del Palacio de Bellas Artes. Tuve oportunidad de ir este mes de septiembre a la Compañía Nacional de Danza con ballets maravillosos. Me gustaría muchísimo ver esas escenografías, porque además cuando trabajaba yo en Bellas Artes había una bodega, esto es una anécdota, una bodega en Avenida Ceilán.
y se podían ver todas las escenografías de las hermanas. Y los vestuarios. De las Campobello, bueno, una cosa fantástica. Claro que esta temporada que están haciendo de los 90 años me parece que vale mucho la pena. Y todos los años se presenta el Cascanueces. Ya lo pasaron, ya tiene digas. muchos años en el Auditorio Nacional. Era increíble. La primera vez que yo vi el Cascanueces fue en Bellas Artes. Yo también lo vi en Bellas Artes. No, ahora lo pasan. Yo también trabajé en Bellas Artes. Sí, pues muy bien. En la Coordinación Nacional de Descentralización con don Víctor Sandoval, que era el director, que logró algo maravilloso, que fue justamente descentralizar la cultura a los estados del país, dándole prevalencia a la cultura, a la creación de institutos de cultura en cada uno de los estados del país, que fue maravilloso. Fantástico. Fue una época fantástica. Oye, bueno, el Palacio de Bellas Artes también se convirtió en recinto oficial para varias tomas de posesión presidencial. Cierto. Qué importante. Cierto. Sí, creo que fue alemán, porque obviamente era insuficiente ya Donceles a mediados del siglo. Sí, claro. Y hasta más o menos, si no me recuerdo todavía, con Cárdenas fue en el teatro, en el Estadio Nacional. Pero luego, creo que 3 o 4 sexenios fue ahí la toma de posesión de varios presidentes. Es sin duda un lugar maravilloso que hay que conocerlo, disfrutarlo. Es uno de los íconos de la Ciudad de México. O sea, si un visitante llega hasta esta ciudad, tiene que venir por fuerza a visitar el Palacio de Bellas Artes, este Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, luego el Zócalo. Por supuesto. Y el Templo Mayor. Museo Nacional de Historia, ya que hablaste de él, que es un edificio magnífico justo del Porfiriato, la Secretaría... dije de Historia, Sí. Museo Nacional de Arte, perdón. El MUNAL. El MUNAL, El Museo Nacional de Historia es este. Es este. Claro, perdón. Yo también dije, sí, aquí No, estamos. perdónenme, no, Es este, me el Castillo de refería, Chapultepec. no, me Al Museo refería Nacional de al Arte. Museo Nacional de Arte, que también es de una belleza y de una magnificencia. Con esa estatua de Carlos IV, llamado el Caballito, que estuvo durante muchos años en el Paseo de la Reforma y luego se cambió ahí. ¿Saben? No sé si conozcan la historia de lo que hay de... Es una estatua ecuestre de Carlos IV. Cuestre lo que cuestre. Ecuestre lo que cuestre, que fue intervenida porque la limpiaron y tuvo ahí problemas, luego tuvo que intervenir nuevamente el Instituto Nacional de Antropología para dejarla. Pero bueno, debajo de la pata tiene el caballo la pata delantera subida y en la otra pata, nadie lo ve porque está en alto, hay un escudo mexica. ¿Sí sabías eso? Sí, lo había escuchado, pero pues, es normal, ¿no? Pues es normal. ¿Qué hicieron los españoles? ¿Conquistaron a los mexicas? Y es una manera de demostrar la conquista, me parece. Sí. Bueno, si no, el detalle se lo pudieron haber ahorrado. Oye, Sí. pero además, cada estatua ecuestre, según, yo no soy experta, pero cada postura del caballo significa algo de la persona que lo está... Si tiene las dos patas delanteras ¿Arriba? Ajá. es que murió en batalla. Si mal no recuerdo. Y si solo es una, Y si tiene solo otro es una, significado, claro. Es que está humillando a los indígenas mexicanos. Oye, pero también vuelvo a lo grandioso de estos edificios. Esa Plaza Tolsá, que además ya forma parte de, si vas a Bellas Artes, cruzas a Sanborns, lo que era lo que es la Casa de los Azulejos, pero está el Palacio Postal, pero te vas a donde están los libros de la UNAM, maravilloso, donde siempre la Feria de Minería, el Palacio de Minería. Y enfrente, este maravilloso MUNAL. Sí, debo de decir que Porfirio tenía una visión. Si no vamos a hablar de lo político, sí hablemos de lo estético. Qué belleza tenía para esta ciudad. Perdón, en el MUNAL, entrando a la izquierda, hay una de las, para mi gusto, más bonitas esculturas que hay en este país, que se llama Malgré tú, a Preciosa. pesar de todo, hecha por Jesús F. Contreras, escultor finisecular de fin de siglo, y se llama Malgré, ¿sabes por qué se llama a pesar de todo? Está hecha en mármol, es una mujer recostada. Bellísima. A pesar de todo, porque la esculpe con un solo brazo. Él había perdido un solo brazo, brazo, y entonces la esculpe con un solo brazo. Qué belleza. Es precioso. Por eso le quedó 2-2. No, hombre, está divina, es hermosísima. Es una joya. Es perfecta para recibir en ese lugar No, tan es una maravilloso. joya. Ya nos vamos. Nos tenemos Qué que ir. lástima. Desde aquí, desde el Museo Nacional de Historia de Castillo de Chapultepec, muchas gracias a nuestro querido amigo Arturo Méndez de Medios de Comunicación de Lina y al director de este
emblemático y espectacular lugar, Salvador Rueda Smithers, por habernos acogido y habernos permitido que las musas nos iluminen. Y que estas musas, nos hagan ir muchas veces al Palacio de Bellas Artes en estos 90 años, primeros 90 años que está cumpliendo. Es bellísimo. Gracias. Hasta la próxima. A celebrar.